el 5 de febrero del año 2003. El reloj de la historia del cine mexicano se detuvo de forma abrupta y macabra. René Cardona Jr., el titán que había industrializado el suspenso y la acción en México, fue hallado sin vida. Pero para entender por qué un hombre que sobrevivió a las condiciones más extremas de filmación terminó sus días en un escenario de pesadilla, debemos retroceder a los años de gloria y sombra, cuando el celuloide comenzó a mancharse de un color que ninguna técnica de revelación podía ocultar. Se dijo por muchos años que René Cardona Jr. había muerto de causas naturales, de una enfermedad. Sin embargo, aquí y hoy vamos a revelar la verdad. Sin más, ¡comenzamos! La tragedia de René no comenzó con su último suspiro, sino con un apretón de manos en una oficina alfombrada donde el dinero no se contaba, se pesaba. A finales de los años 80, una fuerza oscura emergía desde Matamoros, los narcos satánicos. Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, no era un criminal común, era un narcisista patológico que creía que su poder espiritual debía ser inmortalizado por el mejor ojo de la industria. Y en ese momento, el mejor ojo le pertenecía a Cardona Jr. La infiltración fue sutil. Los primeros acercamientos fueron a través de productores fantasmales que inyectaron capitales ilimitados en las producciones de René. El acostumbrado a los presupuestos ajustados del cine mexicano vio una oportunidad de oro para elevar sus estándares. La primera película bajo esta influencia fue un despliegue técnico sin precedentes, helicópteros, explosiones reales y locaciones que parecían fortalezas. Pero el costo oculto era la presencia de observadores en el set, hombres de mirada muerta que no seguían el guión, sino que vigilaban que la estética del film complaciera los gustos retorcidos de sus benefactores. René cumplió, entregó una obra impecable y el dinero fluyó como un río de azufre. Con la segunda película, la atmósfera se volvió irrespirable. Ya no eran solo observadores, eran partícipes. Constanzo exigía que ciertos símbolos aparecieran en segundo plano, que las muertes en pantalla siguieran patrones específicos, que el ritmo de la edición vibrara en una frecuencia que, según él, invocaba protección. René, atrapada en una jaula de oro y compromisos ineludibles, comenzó a notar que los extras que llegaban al set no eran actores, sino personas reales extraídas de las sombras de la frontera. El director empezó a beber para olvidar los gritos que escuchaba en las pausas de filmación, gritos que no venían de la acción sino de los rituales de preparación que el staff de Constanzo realizaba en los alrededores. El punto de quiebre llegó en una madrugada fría cuando René fue citado a una reunión privada. Sobre la mesa no había un guión, sino un altar minúsculo con restos que lo hicieron retroceder. La orden era clara. La tercera película debía ser el testamento visual definitivo de los narcos satánicos. Querían que Cardona Jr. dirigiera una ceremonia real, un sacrificio humano capturado con el mejor tecnología cinematográfica, destinado a ser una reliquia de poder para el culto. Esto es lo que el mundo necesita ver, le dijeron. René, que había decidido y dedicado su vida a la ficción, se topó de frente con una realidad que superaba su capacidad de asombro y su ética. Yo hago cine, no ejecuciones,
fue su respuesta. Un no que resonó como una sentencia de muerte en el vacío de la habitación. A partir de ese momento, la vida de René Cardona se transformó en una película de terror psicológico de 24 horas. Los narcos satánicos no aceptaban renuncias. Para ellos el talento era una posesión más. El director intentó alejarse, buscando refugio en proyectos menores, pero la sombra lo seguía. En 2003, cuando el imperio de Constanzo parecía que ya tenía una herida abierta en la memoria de México, los sobrevivientes del culto y sus sucesores decidieron cobrar la deuda pendiente. Los detalles de lo ocurrido aquel día de febrero son el secreto mejor guardado de la nota roja. Los informes oficiales hablaban de causas naturales, pero los que estuvieron ahí describen una escena que parecía sacada de una de sus producciones de horror, pero con una crueldad que el cine no puede replicar. René no tuvo una muerte rápida, fue sometido a una liturgia de agonía, una filmación final donde él era el único protagonista frente a verdugos que utilizaron su propio conocimiento cinematográfico para torturarlo. Cada marca en su cuerpo era un mensaje y cada signo un recordatorio de la película que se negó a rodar. El silencio de las autoridades fue el último clavo en su ataúd. Se prefirió la versión del corazón fallido antes de admitir que un ícono del cine nacional había sido devorado por los monstruos que él mismo quizás había alimentado sin saberlo y que ayudó a glorificar en pantalla. René Cardona Jr. se llevó a la tumba los secretos de esas dos películas malditas que aún hoy, en los mercados negros de coleccionistas, se dice que contienen mensajes ocultos y presencias que no deberían estar ahí. El hombre que nos enseñó a temer a los tiburones y a la naturaleza salvaje terminó sus días recordándonos que el depredador más peligroso es aquel que te ofrece el mundo a cambio de tu calma y tranquilidad. Se sabe que los narcos satánicos evidentemente se diluyeron a mediados del año de la década de los 2000. Sin embargo, algunos afirman que esta organización sigue vigente y que está inserta en la farándula mexicana de manera difuminada. Incluso hay testimonios de actores y actrices de reparto y complementarios que han afirmado que esta organización satánica provee y produce muchos programas y películas mexicanas. Algunos otros afirman que ellos pagan muy bien. Sin embargo, como todo, hay un intercambio, y ese intercambio es pedirles, evidentemente, sacrificios, tal vez no humanos, pero sí sacrificios de sangre, que incluyen muchos factores que lamentablemente en este espacio no se pueden comentar. Muchas gracias y hasta la próxima.